Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araí Sarmiento Valdés, soy estudiante del 10º cuatrimestre de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia en la UNIVIM. En esta ocasión estoy cursando la materia Nutriología y Nutriterapia, bajo la tutoría de la maestra Marian Paola Soto Olivares. Y en esta ocasión revisaremos el tema por la perspectiva de género que se trató en las jornadas académicas. La perspectiva de género es un concepto muy importante, ya que en México vivimos en una sociedad que históricamente ha sido machista y la perspectiva de género tiene como propósito evitar la discriminación y la subordinación principalmente de las mujeres, pero también incluye las necesidades de los hombres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNIVIM llevó a cabo jornadas académicas con el tema por la perspectiva de género. Y de estas jornadas académicas de estos 3 días, yo voy a exponer a continuación 3 presentaciones que me parecieron interesantes. De las ponencias, esta fue la que más me hizo reflexionar, la que más me llamó la atención y la que pienso que puedo llevar a la práctica los consejos que la doctora Iratxe Suberbiola nos dio. La ponencia está titulada Microviolencia de género, la invisibilización de las mujeres en el lenguaje. Entonces, como expone en esta diapositiva, a veces cuando se habla en masculino se da por entendido que está masculino y femenino, pero por eso puso esa formulita, ¿no? Si ponemos masculino y femenino en suma es igual a masculino, pues realmente el femenino queda invisible, no vale nada. En este caso son 2 ejemplos claros de cómo se puede discriminar o invalidar completamente con un lenguaje sexista a las mujeres. En el primer ejemplo habla de que en la literatura a veces se menciona de esa manera, los nómadas o los hombres, se trasladaban con una serie de cosas y sus mujeres. Entonces se les pone en el mismo lugar de objetos. Entonces, al igual que se trasladaban con sus objetos, se trasladaban con las mujeres. Y luego en el segundo ejemplo me gusta mucho porque creo que es algo que se da mucho en la vida cotidiana. Se les habla a los papás o le dice le vamos a hablar a tus papás, y realmente no se le habla a los papás, se le habla a la mamá y la mamá es la que resuelve, pero no decimos le vamos a hablar a tu mamá. Entonces se tiende a dar el lenguaje de padres y todo es en masculino. Después de hablar de esta microviolencia y de cómo se utiliza de manera tan habitual un lenguaje sexista o un lenguaje en el que se invalidan a las mujeres, bueno, entonces ella planteaba cuál es el tipo de lenguaje que entonces tendríamos que utilizar. Y el lenguaje que en algunas ponencias de perspectiva de género se propone es el lenguaje inclusivo. Pero me gustó mucho la reflexión que ella hace. Bueno, si es un lenguaje inclusivo, quiere decir que tenemos que incluir en alguna parte algo o alguien que no está. Y realmente no es así, porque somos parte de la sociedad. No nos necesitan incluir, ya somos parte de la sociedad. Si decimos que nos necesitan incluir, quiere decir que no somos parte, y entonces nuevamente volvemos a la misma parte de invalidarnos o de minimizarnos. Finalmente, la doctora Iratxe lo que nos propone es tener un lenguaje neutro, un lenguaje en el que no tengamos que utilizar ni el género femenino ni el masculino, sino que solamente se defina el objetivo, ¿no? Por ejemplo, entonces podría ser, en lugar de la profesora y el profesor, decir el profesorado. En lugar de incluir los profesores y ahí incluir femenino y masculino, solamente se puede decir el profesorado. Y la importancia del lenguaje yo me quedó claro con la ponencia de la doctora, porque finalmente eso es lo que, como ella nos dice en esta diapositiva, crea y mantiene nuestros estereotipos, y en base a esos estereotipos es que nosotros nos comportamos. Entonces sí tiene mucho peso el lenguaje y sí tenemos que apostar por ya no invalidarnos y por que ya no exista esa microviolencia que a veces hace invisibles a las mujeres. Otro de los temas que me pareció muy interesante es el que impartió la doctora Emilia Ramos Valencia, denominado violencia doméstica.
Me pareció importante sobre todo por el hecho de que para mí sí es el núcleo de la sociedad, la familia, y ahí es donde se forman a los seres humanos finalmente. Entonces, ella parte de qué es el concepto de violencia, ¿no? Entonces, es una acción, de acuerdo a la Real Academia Española, o un acto que entonces va en contra de la forma natural en la que se debería de proceder. Y también se puede referir directamente a los actos violentos hacia las mujeres o a violar a una mujer. Aunque en la sociedad actual la violencia ya se considera como parte del modo de vida de los seres humanos, vemos violencia dentro de los hogares, vemos violencia inclusive en el tráfico, ¿no? Entre un conductor y otro. A pesar de eso, la maestra, la doctora Emilia, nos dice que finalmente la violencia no es parte de los seres humanos, aun cuando ya sea ahorita parte de nuestra normalidad, no es algo que tiene que existir en los seres humanos. Y este problema, la violencia, se origina en una combinación de factores, como la desigualdad social, la falta de oportunidades, la intolerancia, la ignorancia, la manipulación por parte de líderes o ideologías extremas. Esos son algunos de los factores que pueden desencadenar la violencia. Debido a que la violencia doméstica es una realidad en nuestro país, la doctora Emilia hace referencia a que se debe de atender pues a ambas partes, ¿no? Tanto a la persona que es violentada como a la persona violenta. Y no siempre es, ella hacía mucho hincapié en que no siempre es nada más del hombre hacia la mujer, puede ser de la mujer hacia el hombre, y también puede ser de los padres a los hijos o de los hijos a los padres, ¿no? Cuando ya están en la tercera edad. Se puede dar de muchas formas. Digamos, la violencia doméstica se refiere únicamente a que es dentro del núcleo familiar, pero puede ser de diferentes formas o pueden haber varios tipos de violencia. Sin embargo, la solución que ella propone es abordar este tema desde diferentes perspectivas, desde diferentes estilos de influencia. Por ejemplo, la educación, generar en la educación el tipo de relaciones saludables. También habla de que podamos tener leyes o políticas que protejan a las víctimas de violencia, y habla también de la parte de igualdad de género, ¿no? Que tenemos que promover esa parte de que tanto las mujeres como los hombres somos iguales y que tenemos necesidades, igual tenemos que tener el mismo respeto. Y también se tiene que hacer frente a los recursos y el apoyo que inclusive nosotros como profesionales de la salud podemos dar a las personas que son violentadas. Finalmente, estas jornadas se cierran con la ponencia de la doctora Susana Madrigal, quien nos habla de paridad y equidad de género. Realmente es un tema que ella dice, pues esto es lo que la ley establece en el artículo 4, que todos somos iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, dice, pues aún estamos en la lucha, ¿no? Porque se logre ese ideal, porque aún hay estereotipos y características culturales, ella menciona, en las cuales las mismas mujeres pues denigran o no les dan las mismas oportunidades a otras mujeres, o en el caso dentro del hogar, las mamás a las hijas les asignan ciertas actividades que les resulta muy difícil asignarles a los hijos. Bueno, un matrimonio es complicado que alguien más tenga otra responsabilidad que no sea la mamá de la labor doméstica, ¿no? Y cuando llega a ser el hombre y no la mujer quien toma este rol, bueno, lo vemos como algo mal visto. Entonces ella nos habla de que pues hacia allá es donde tenemos que caminar, hacia la paridad. Me gusta que dentro de su ponencia también la doctora Susana Madrigal hablaba de que la paridad es el proceso estratégico contra el monopolio machista o el monopolio del machismo, que es algo que en México se vive desde hace muchísimos años, y que ella calcula que más o menos tendrían que pasar 97 años para alcanzar realmente la paridad en México, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los niveles de la sociedad. Y si actúa en las próximas elecciones, pues logra una
mujer ser presidenta, eso nos abriría también un poquito más hacia la paridad. Nos habla de que finalmente la equidad no se puede lograr porque siempre existen envidias y egos de por medio que no permiten que todos nos veamos de forma igual, con las mismas oportunidades, como que somos tanto hombres como mujeres capaces de realizar muchas labores. Dice, finalmente, ella nos habla de que no necesitamos empoderar a las mujeres para que ellas se sientan como superiores. Lo que necesitamos es capacitar a los hombres y que se respeten ambas partes, ¿no? Tanto a las mujeres como a los hombres, que ambos tienen necesidades específicas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.